Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva clase de lenguaje de programación, en lenguaje C, ANSI C, y la idea de esta clase es que podamos hacer un ejemplo práctico de cómo hacer la parte lógica de cómo funcionaría un semáforo, ¿sí? También la idea de llevar la programación hacia un ejemplo como este es también que estemos preparados también para luego llevarlo a una implementación en Arduino, por ejemplo, que como lo que estamos aprendiendo es ANSI C, poder migrar un código como el que vamos a hacer a un lenguaje como Arduino es realmente sencillo. Pero también vamos a estar viendo un comando nuevo dentro del lenguaje C que nos va a permitir hacer pausas o detener la ejecución durante un lapso de tiempo, pero vamos a empezar de lleno con la programación, así no nos demoramos más. Vamos a abrir en este caso aquí en Android el programa que ya hemos comentado, CXX-Droid. Vamos a reducir aquí la pantalla para que no sea tan difícil de ver el código, porque si no, no vamos a poder ver bien el código, ¿sí? Y ya sabemos que cuando programamos en CXX-Droid, ya nos aparece un código base, que es el código inMain, así que ya podemos partir de ahí. Pero la idea es que nosotros aprendemos a usar un comando nuevo que nos va a permitir hacer pausas, ¿sí? Como nosotros lo que queremos programar es un semáforo, es muy importante el tema de los tiempos de espera entre lo que sería poner el semáforo en un color u otro, ¿sí? Para eso vamos a utilizar un comando que se llama sleep, S-L-E-E-P, ¿sí? Sleep. Pero para poder utilizarlo es importante que usemos unas librerías. Así que vamos a empezar primero haciendo los include, los famosos include, que necesitamos para hacer este código. El primer include será el stdio.h, que lo hemos utilizado muchísimas veces. stdio.h, uno de las librerías más estándares. Bueno, acá me mandé una macana, de las más estándares, ¿sí? Pero vamos a incorporar otras librerías para poder hacer uso de este comando nuevo llamado sleep. Por eso lo que vamos a hacer es hacer un nuevo include. Yo, para ahorrar tiempo en la escritura, hago copiar y pegar, numeral include. Esta librería va a ser stdlib.h, stdlib.h, y después otra librería que vamos a incorporar es la librería unistd.h. Estas librerías nos van a permitir que cuando hagamos uso del comando sleep funcione correctamente, ¿sí? Si no incorporamos estas librerías, el comando sleep no nos va a funcionar, ¿bien? Pero después lo vamos a utilizar. Lo primero es que nosotros podemos definir ciertas reglas, ciertos elementos que nos van a permitir emular el funcionamiento de un semáforo. Ya sabemos que un semáforo tiene tres estados, ¿no? Luz rojo, amarillo y verde. Pero es importante entender también que cuando nosotros pongamos un semáforo en una esquina, por ejemplo, va a estar también modificando las luces del otro semáforo de la otra calle. O sea, generalmente cuando nosotros manejamos un semáforo en una esquina, en una intersección de avenidas, cuando se pone en verde un semáforo, el otro se puso en rojo. Y hay una intersección también entre lo que es el color amarillo. Así que vamos a definir ciertas variables que nos van a permitir confeccionar este semáforo, ¿sí? La primera variable que vamos a definir, int, esta va a ser una variable simplemente para que pueda producirse un bucle infinito. En realidad es simplemente la que nos va a permitir poner el funcionamiento del semáforo en un bucle constante, y cuando cambiemos el valor de esta variable lo podamos cortar la ejecución del programa, ¿sí? Para eso vamos a usar un bucle que, a diferencia de lo que hemos estado utilizando hasta ahora, que era el bucle for, que tiene un principio y un final, vamos a utilizar el bucle while. El bucle while es como el for, pero la diferencia está en que el bucle while va a funcionar hasta que se produzca un cambio en la variable que nosotros determinamos como elemento a controlar el while,
Sí, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que vamos a definir acá en este primer int es una variable que controla ese while que debería ser infinito, ¿sí? Así que le vamos a poner un nombre que nos permite identificar la ejecución constante de este código de semáforo. Así que vamos a definir una variable llamada, por ejemplo, int bandera. Yo suelo usar la variable bandera como diciendo señala un estado, si está encendido o apagado, ¿sí? Podría ser luz, pero yo utilizo bandera. Entonces, int bandera, y le vamos a poner como valor igual a 1. No es una variable importante en este caso, simplemente es una variable que nos va a permitir definir el funcionamiento del while. Antes de definir otras variables dentro del main, porque nosotros sabemos que cuando ejecutamos este código, el main va a tener un principio, un final y después se acaba el programa. Entonces, para que la ejecución sea constante y no se detenga nunca, vamos a utilizar aquí adentro un while, ¿sí? Entonces ponemos while y vamos a poner entre paréntesis una variable que sea la que se controle de si cambia o no de estado, ¿sí? Nosotros podemos poner, por ejemplo, mientras, while es mientras, bandera igual a 1, entonces mientras la variable bandera valga igual a 1, ¿sí? Entonces va a repetirse el bucle en forma constante. Aquí comenzaría el bucle. Bueno. Y aquí terminaría el bucle, ¿sí? Entonces todo lo que pongamos aquí, donde yo estoy poniendo la doble barra, todas las líneas que pongamos acá se van a ejecutar indefinidamente hasta que bandera valga otro valor diferente a 1, ¿sí? Como en este caso la variable bandera va a valer 1 constantemente, podríamos no poner bandera igual a 1, sino poner directamente bandera. ¿Por qué? Porque el while controla un estado verdadero y el 1 verdadero, ¿sí? Entonces, mientras bandera sea verdadero, que en este caso valga 1, se va a ejecutar. O sea, yo puedo poner while bandera o puedo poner while bandera igual a 1, ¿sí? O puedo poner cualquier variable, mientras la variable valga tanto, este bucle entre donde se abre la llave y donde termina, se va a ejecutar constantemente, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos aquí entonces un bucle while que se va a ejecutar en forma constante, que es lo que tiene que suceder en un semáforo. O sea, el semáforo tiene que funcionar constantemente sin detenerse nunca, ¿sí? Cambiado de rojo amarillo a verde, de verde amarillo a rojo y así constantemente en forma eterna. Bien, esto es lo que va a controlar este while, ¿sí? Por supuesto, en el momento que queramos apagar el funcionamiento del semáforo, lo único que tenemos que hacer es cambiar la variable bandera y ponerle otro valor diferente a 1. Por ejemplo, si ponemos bandera igual a 0, se cortaría la ejecución y se rompería el bucle while, ¿sí? Bien, por supuesto while ya habrán visto que es mucho más sencillo que utilizar el for, porque el for tenemos que definir una variable de inicio, de acumulación y de final. En este caso no, acá mientras la variable valga tanto, este bucle va a ser ejecutado en forma constante. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es definir otras variables que nos van a permitir manejar los estados de este semáforo que estamos construyendo nosotros, ¿sí? Por empezar, yo por ejemplo voy a definir una variable que va a definir, porque ¿qué dijimos recién? Que en una esquina tiene que haber un semáforo para una avenida y otro semáforo para la otra avenida que está en la misma esquina. O sea, cuando este semáforo cambia de estado, el otro semáforo que está cruzando esta avenida va a cambiar al opuesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que definir una variable para el semáforo que estamos controlando en esta avenida y otra variable para modificar el semáforo de la otra avenida, la que cruza esta avenida. Entonces podríamos poner entonces dos variables semáforo, semáforo A y semáforo B, ¿sí? Para controlar los estados de ambos semáforos. Entonces vamos a definir int semáforo A y vamos a definir un valor inicial que vamos a ponerlo en 0, ¿sí? Vamos a suponer que el 0, ¿sí? Sería el estado de apagado. Yo voy a mover de lugar la cámara para que podamos ver un poquito mejor qué vamos a hacer, pero voy a poner un comentario al lado y voy a decir que 0 es apagado, 1 es rojo, 2 es amarillo y 3 es verde. Entonces, si esta variable semáforo A vale 0, está apagado.
Si vale 1 sería que está en rojo, si vale 2 está en amarillo y si vale 3 estaría en verde. Lo mismo, vamos a definir una segunda variable, int semáforo b igual a 0, que este es el otro semáforo, el que está en la otra esquina de esta misma intersección, y cuando semáforo A esté en verde, semáforo B tiene que estar en rojo, ¿sí? Bien, y cuando semáforo B esté en verde, semáforo A va a estar en rojo, y así sucesivamente, ¿sí? Y cuando semáforo A esté en amarillo, semáforo B también va a estar en amarillo, porque va a ser el momento en que cambia de un semáforo de un color al otro, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos definidas las dos variables que van a contener el estado de los dos semáforos que están en la esquina de estas intersecciones de avenida. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un tiempo de espera, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a estar en color verde el semáforo A? ¿Y cuánto tiempo va a estar en verde el semáforo B? ¿Sí? Porque hay algo importante, se habrán dado cuenta que en las esquinas no necesariamente el verde de una avenida es igual al verde de la otra avenida. A veces sucede que en una avenida que es más transitada, se pone el verde, en la avenida más transitada se pone el verde, no sé, 40 segundos, y en la otra avenida que es menos transitada, capaz que se pone en verde, qué sé yo, 20 segundos o 15 segundos. Entonces vamos a poder controlar esto también con este programa que estamos haciendo. Para eso vamos a definir cuánto tiempo en segundos va a estar prendida la luz verde y cuánto tiempo en segundos va a estar prendida el semáforo A en color verde y cuánto tiempo en segundos va a estar prendido el semáforo B en color verde. Entonces vamos a definir una variable verde A, o sea, cuánto tiempo va a estar en verde el semáforo A, y vamos a definir cuántos segundos le vamos a dar. ¿Ya? En este ejemplo vamos a poner que el semáforo A va a estar prendido 10 segundos. Entonces ponemos 10. ¿Sí? También vamos a definir una variable verde B para definir cuánto tiempo va a estar encendido el semáforo B en color verde. ¿Sí? Obviamente, si esto ponemos, por ejemplo, que va a estar encendido 25 segundos, ¿sí? Es una obviedad, vamos a ponerlo en práctico, ¿no? Si nosotros tenemos que este semáforo que estamos controlando, el que estamos viendo, va a estar en verde durante 10 segundos, obviamente el semáforo de la avenida contraria va a estar ese mismo tiempo en rojo, 10 segundos. Cuando este semáforo en verde cambia a amarillo, el semáforo que estaba en rojo va a cambiar a amarillo, y entonces yo me voy a poner en rojo, este semáforo se va a poner en rojo y el otro se va a poner en verde, y el otro va a estar en verde durante 25 segundos de acuerdo a esta variable int verde b igual a 25. Entonces, estamos controlando por estar en verde el semáforo que tenemos enfrente, el que controlamos principalmente, que es el semáforo A, que va a estar 10 segundos en verde, y el otro semáforo, el inverso, el de la otra avenida, cuando le toque estar en verde, va a estar en verde 25 segundos. ¿Sí? Por lógica, como este semáforo va a estar en verde 10 segundos, el otro va a estar en rojo 10 segundos. Y cuando el otro semáforo esté en verde 25 segundos, este semáforo va a estar en rojo durante esos mismos 25 segundos. ¿Sí? Es una cuestión lógica, que en ningún momento pueden estar verdes los dos semáforos al mismo tiempo, ni los dos pueden estar en rojo al mismo tiempo. Se supone que cuando el otro esté en verde, este está en rojo, y cuando este esté en verde, el otro está en rojo. ¿Sí? Bien, entonces, acá hemos definido justamente eso. El semáforo A cuando va a estar en rojo, amarillo o verde, el semáforo B cuando va a estar en rojo, amarillo en verde, y cuánto tiempo va a estar el semáforo A en verde y cuánto tiempo va a estar el semáforo B en verde. ¿Sí? Bien, vamos a ir al código, a definir el código, y entonces vamos a empezar por lo primero, que sería definir el estado inicial en que van a estar los dos semáforos cuando recién comience este while o este bucle infinito. ¿Sí? Entonces vamos a definir entonces semáforo A, y vamos a decir que este semáforo A va a estar inicialmente en verde. En verde tendría que estar en 3. En verde. ¿Sí? Porque dijimos que el 3 es color verde. ¿Sí? Si este semáforo, el que estamos controlando, el semáforo A, está en color verde, el semáforo B va a estar en rojo, por lógica. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hemos definido el semáforo A de color verde, el semáforo B de color rojo, pero ¿cuánto tiempo tiene que estar encendido de esta manera estos dos semáforos? Bueno,
Eso ya lo hemos definido. Vamos a hacer un espacio más acá. Porque tenemos que definir que ahora tiene que haber una espera, ¿sí? De que ¿cuál es el que está en verde? El semáforo A. Entonces, vamos a definir un tiempo de espera del semáforo A, que son los 10 segundos que definimos en la variable verde A. Entonces, vamos a utilizar este comando que yo les dije, se llama sleep. Sleep, ¿sí? El comando sleep funciona así, entre paréntesis ponemos cuántos segundos queremos que espere el programa. Podríamos poner acá 10, por ejemplo, y va a esperar 10 segundos. Pero en vez de poner 10, vamos a poner la variable que tiene los 10 segundos, que es verde A. ¿Sí? Entonces, en vez de poner 10 segundos, ponemos verde A, que vale 10. Entonces, con esto vamos a esperar 10 segundos. ¿Sí? Bien, sería bueno que antes de comenzar la espera, vamos a poner aquí, porque ¿qué pasa? Nosotros si estuviéramos utilizando, por ejemplo, Arduino, podríamos tener una placa Arduino que esté conectado a diferentes luces, a diferentes dispositivos lumínicos, y podríamos definir el color a través de señales eléctricas que definimos en variables. Ahora no estamos usando Arduino, entonces necesitamos una respuesta visual para saber cómo están los semáforos. Entonces vamos a hacer un printf, paréntesis, comilla, y vamos a ver semáforo A verde y semáforo B está en rojo. ¿Sí? Muy importante que nosotros pongamos el /n al final, que es el enter. Ustedes ya lo saben igual, que siempre que usamos el printf pongamos enter. Pero es muy importante también, porque si nos olvidamos de poner el /n para hacer el enter, el sleep es como que queda esperando el enter. Entonces hasta confunde el comando sleep. Así que siempre que usemos el printf, en este caso, usemos el /n para pulsar enter al final del printf. ¿Sí? Bien, ahí tenemos ya definido que el semáforo A va a estar en verde, mientras el semáforo B va a estar en rojo, y se hace una espera definida por la variable verde A, que es de 10 segundos. Entonces se va a esperar 10 segundos. Bien, una vez que se esperan esos 10 segundos, ¿cómo deberían cambiar los semáforos? Bueno, el semáforo A ahora tendría que estar en amarillo, o sea, cuando está cambiando de color, tendría que ponerse en amarillo. El amarillo es el número 2, así que definimos semáforo A en color amarillo, y semáforo B también tiene que pasar a amarillo, o sea, también lo tenemos que poner en número 2. ¿Sí? Ambos están en amarillos. Ahora bien, ¿hemos definido cuánto tiempo tiene que estar en color amarillo? No, no lo definimos. Entonces, vamos a definir una variable int amarillo para definir cuánto tiempo. Voy a ponerle tiempo amarillo. Tiempo amarillo. Vamos a definir que tiene que estar en amarillo durante 3 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Estamos poniendo un tiempo corto. ¿Sí? Entonces, vamos a usar esta variable tiempo amarillo para definir que después de que definimos que ambos semáforos estén en color amarillo, vamos a hacer un sleep tiempo amarillo. De esta manera el sleep va a esperar esos 3 segundos. ¿Por qué estamos utilizando variables en vez de poner directamente sleep paréntesis 3? Bueno, porque si tenemos que cambiar los tiempos de los colores, lo único que tenemos que ir arriba y cambiar las variables, nada más. Entonces ahí podemos definir cuánto tiempo queremos el verde del semáforo A, cuánto el verde del semáforo B y cuánto tiempo el amarillo de ambos semáforos para hacer el traspaso de un semáforo al otro, de un color al otro. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer también un printf. Vamos a copiar y pegar para ser más fácil. Antes del sleep. Y vamos a poner semáforo A amarillo y semáforo B amarillo. ¿Sí? Este es el tiempo en que ambos semáforos tienen que estar en amarillo. ¿Sí? Bien. Vamos a probar la ejecución hasta aquí a ver si vamos bien. Acá lo que tendría que hacer, como esto está todo dentro de un while, acuérdense que el semáforo se pone en verde, el semáforo A en verde y el semáforo B en rojo durante
10 segundos, porque lo define el sleep verde A, y después se pone en amarillo ambos semáforos durante tiempo amarillo, que son 3 segundos. Cuando termine esto, se va a volver a reiniciar el while, por lo tanto se va a volver a poner el semáforo A en verde y el otro semáforo en rojo, ¿sí? Está incompleto todavía el programa, pero es a modo de ver cómo funciona. A ver, lo vamos a ejecutar. Bien, dice semáforo A en verde, semáforo B en rojo. Debería estar 10 segundos con ese mensaje, ¿sí? Y después de 10 segundos debería cambiar a, ahí está, ambos en amarillo, ¿sí? Durante 3 segundos, y vuelve a ponerse el semáforo A en verde y el semáforo B en rojo durante otras vez 10 segundos. Al pasar los 10 segundos, vuelve a estar en amarillo ambos semáforos 3 segundos y vuelve a iniciarse otra vez el semáforo A en verde y el otro en rojo durante otra vez 10 segundos. Pero tenemos que hacer que cambien el semáforo A rojo y el semáforo B a verde, que eso todavía no lo hicimos. Así que vamos a volver al código. Voy a sacar esto, no sé si sacarlo, no tiene mucho sentido tener la imagen ahí. Bueno, ahora tenemos que hacer lo otro, que es poner el semáforo A en rojo mientras el semáforo B esté en verde. Lo ideal sería copiar y pegarlo de acá arriba y pegarlo acá y modificarlo, pero lo vamos a hacer manualmente para que entendamos lo que vamos a hacer. Después de que termine de estar ambos en amarillo, lo que tendríamos que hacer es poner semáforo A, que antes inicialmente estuvo en 3, que es color verde. Luego pasó al número 2, que es amarillo, y ahora tiene que pasar a rojo, que es el número 1. Entonces semáforo A tiene que valer 1 ahora, que es rojo, ¿sí? Y semáforo B tiene que ponerse en 3. O sea, lo inverso de lo que habíamos hecho aquí arriba, donde antes el semáforo A estaba en 1 y el semáforo B el semáforo A estaba en 3 y el semáforo B en 1. Ahora está al revés, el semáforo A en 1 y el semáforo B en 3, ¿sí? Bien, por supuesto tenemos que hacer otro sleep, pero este sleep ya no tiene que ser el sleep que habíamos puesto acá, que era verde A, que era el tiempo de espera del semáforo A de 10 segundos. Acá vamos a definir el tiempo de espera del otro semáforo, el semáforo B, que es el otro, que está en la otra calle. Entonces, ese semáforo está definido como verde B en 25 segundos. Entonces, acá el sleep vamos a poner verde B, que es el estado o la espera del semáforo B, para que esté en verde. Entonces, hacemos un sleep verde B. Ahí nos faltó también el printf. Printf, paréntesis, comilla, semáforo A va a ser ahora rojo y semáforo B verde, ¿sí? No nos olvidemos de el barra n, porque si no esto no se va a ver adecuadamente. Punto y coma. Bien, ya tendríamos el funcionamiento de los semáforos, pero falta algo más. Porque, ¿qué pasa? Todo esto está dentro del while. Fíjense que acá termina el sleep y esta llave, este corchete, siempre los confundo, cierra el while. O sea, todo esto es lo que está definiendo el while, ¿sí? Entonces, fíjense que si vemos el código que hay dentro del while, primero vamos a hablar del semáforo A nada más, para no confundirnos. Ya sabemos que el semáforo B cambia en forma inversa a cómo está el semáforo A. Así que para no hacer confusiones vamos a hablar solamente del semáforo A. Cuando el semáforo A inicialmente está en 3, está en verde. Después semáforo A cambia a amarillo, que es 2, y ahora cambia semáforo A 1, que es rojo. Después del sleep verde B, cierra el while y vuelve arriba. ¿Qué sucedería si vuelve arriba al while? Semáforo A va a valer 3 de nuevo. Pero se supone que semáforo A, que está en 1, rojo, debería pasar primero por el amarillo antes de convertirse a verde nuevamente. Entonces, esto es importante, que después de haber definido el sleep verde B, acá tenemos que volver a ponerlo en amarillo, porque si yo lo dejo así van a ver que funciona mal el semáforo. Lo vamos a ejecutar para que lo vean por qué les digo que funciona mal. Fíjense.
Vamos a hablar del semáforo A nada más. Está en verde. Semáforo A está en verde. Ahora tendría que cambiar a amarillo, ¿no es cierto? Semáforo A. Después, ahí está. Semáforo A cambió a amarillo, 3 segundos, y ahora semáforo A va a rojo. Que dice rijo ahí en vez de rojo, después lo tenemos que modificar. Ahora, tiene que estar en rojo el semáforo A durante 25 segundos, porque definimos el sleep verde B, que era 25 segundos. Ahora, después de que el semáforo A esté en rojo, debería cambiar a amarillo, pero no va a cambiar a amarillo porque se reinicia el while, por lo tanto el semáforo A va a estar inmediatamente en verde, que no debe, ahí está, ¿ven? Cambió de semáforo A en rojo a verde directamente, y eso está mal, porque tendría que haber pasado por el semáforo amarillo. Entonces, nos falta después del sleep el código que vuelva a estar en amarillo. Entonces, vamos a volver al código. Bueno, acá nos puede ser una publicidad seguramente. Y nosotros tenemos... ¿Dónde empieza el código en amarillo que pone el semáforo en amarillo? Es este. Semáforo A en número 2, semáforo B también en número 2, que es amarillo. Después el printf que muestra que están ambos en amarillo y el sleep tiempo amarillo. Bueno, este código así tal cual está, copiamos y después del sleep B lo pegamos aquí. Control B. ¿Sí? Entonces tenemos, hablemos del semáforo A nada más, de un semáforo, que es el A. Está inicialmente en verde, después se pone en amarillo, que es lo que, o sea, lo vamos a marcar. Primero está en verde, ¿sí? Estamos hablando de esta línea. Se define el semáforo A en verde, después de un tiempo de espera de 10 segundos, el semáforo se pone en amarillo, el semáforo A, y luego ese semáforo A se pone en rojo durante 25 segundos. Después de que pasen esos 25 segundos, semáforo A se vuelve a poner en amarillo, para que entonces se cierre el bucle y después de la espera de 3 segundos del semáforo amarillo, porque acá dice sleep tiempo amarillo, igual que lo dice acá, entonces después de esos 3 segundos vuelve el while comienza acá, vuelve a poner el semáforo A en color verde. Y ahí sí tenemos ya el funcionamiento normal del semáforo. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Me había olvidado cambiar uno que decía rijo en vez de rojo, que era acá. ¿Sí? Rojo. Lo ejecutamos. Y entonces, tenemos que el semáforo verde va a estar encendido durante 10 segundos. El semáforo A va a estar en verde, luego cambia a amarillo a 3 segundos y luego cambia a rojo. ¿Sí? Va a estar en rojo durante 25 segundos y después de transcurrir esos 25 segundos va a cambiar a amarillo por 3 segundos y ahí se reinicia el bucle while porque bandera va a seguir valiendo 1 y vuelve semáforo A valer verde como la primera línea que vemos aquí. ¿Sí? Entonces ahora al transcurrir los 25 segundos va a estar en amarillo 3 segundos y vuelve semáforo a mostrar el semáforo A en verde. Entonces ahí ya se reinició el código y va a estar constantemente en funcionamiento así, uno tras otro, porque ya esto está en un bucle infinito y va a seguir ejecutándose. Ahí cambió a amarillo y va a ir nuevamente a rojo el semáforo A. ¿Sí? Y así ahora va a estar 25 segundos y ahí ya tenemos el funcionamiento del semáforo en forma constante y que no se va a detener nunca, porque esto está dentro de un while que mientras la variable bandera valga 1, y yo nunca la cambié esa variable, este bucle se va a ejecutar en forma indefinida. Ahora bien, ya tenemos hecho el semáforo. Este es el código que nos va a permitir funcionar como semáforo. Además que, fíjense que el código hemos tenido en cuenta no un solo semáforo, sino también el otro semáforo que está enfrentado a este semáforo, que es que mientras yo estoy este semáforo está en verde y el otro va a estar en rojo. Y cuando este esté en rojo, el otro va a estar en verde, también controlando el proceso de pasar por amarillo tanto ese semáforo como este semáforo durante los segundos que hayamos definido. Por supuesto que este código es muy sencillo de modificar cambiando los tiempos que hemos definido arriba, ¿sí? Si yo acá, como hemos definido variables específicas para esto, vamos a bajar esto un poquito para que quede más cómodo. Por ejemplo, la variable verde define los segundos que va a estar encendido el semáforo A en color verde. Entonces yo quiero que el tiempo de espera sea de 5 segundos
y el otro semáforo esté en verde durante 10 segundos, y podría definir que el tiempo en amarillo esté solamente 1 segundo, solamente cambiando estas tres variables voy a poder controlar que el primero va a estar en verde 5 segundos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, va a cambiar a amarillo 1 segundo y ahora va a rojo y va a estar 10 segundos en rojo. Después de esos 10 segundos va a cambiar a amarillo y otra vez a verde y así constantemente. Pero esto ya pasan los 10 segundos, amarillo, verde, que va a estar 5 segundos y otra vez vaya amarillo. Bueno, este es el funcionamiento, ahí está mucho más rápido este semáforo, ya ahora funciona de manera mucho más veloz. Pero nosotros vamos a poder cambiar con estas tres variables cuánto tiempo va a estar en verde este semáforo y cuánto tiempo va a estar en verde el otro semáforo, ¿sí? Obviamente, al estar en verde un semáforo, sabemos por descarte que el otro al mismo tiempo va a estar en rojo. Así que no hace falta definir el tiempo de espera del rojo. Ya sabemos que cuando este está en verde, el otro está en rojo. Así que si este semáforo está en verde 10 segundos, obviamente el otro semáforo va a estar en rojo 10 segundos. Y cuando aquel semáforo esté en verde 20 segundos, este semáforo va a estar en rojo esos mismos 20 segundos, ¿sí? Bien, ahora bien, yo quiero mostrarles que hay algo que tenemos, esto funciona, ¿sí? Funciona y funciona bien, ¿sí? Ya con este código nosotros ya tenemos solucionado el tema del semáforo. Ahora bien, ¿cómo podríamos optimizar este código? Cuando hablamos de optimización de código, estamos hablando de que hay código que se repite. Hay código que se repite, ¿sí? ¿Cuáles son los códigos repetitivos que podemos considerar repetitivos? Bueno, por empezar tenemos que semáforo en amarillo, todas estas 5 líneas que vemos acá están exactamente igual a las 5 líneas que vemos acá. ¿Lo ven? O sea, tanto esto como esto es exactamente igual. O sea, cuando se define que ambos semáforos se pongan en amarillo y definimos un tiempo de espera de la variable tiempo amarillo, este código se repite. Y una cuestión que es muy importante en programación es reutilizar el código, o sea, hacer que no pongamos copiar y pegar constantemente, sino que si tenemos un código que se repite, bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es unificarlo, ponerlo en un elemento que podamos llamar y que ejecute estas 5 líneas que tenemos acá. Para hacer esto, lo que definimos podemos definir procedimientos o podemos definir funciones. Vamos a hacerlo para que lo veamos más sencillamente. Primero, por empezar, yo voy a copiar este código que tengo acá y lo voy a borrar. Pero lo tengo copiado del portapapeles. Y acá voy a poner un llamado a una función o a un procedimiento que haga lo mismo que acabo de borrar esas 3 líneas. Yo lo voy a llamar a cambiar amarillo. Por ahora no nos preguntemos qué estoy haciendo. Yo pongo cambiar amarillo. Se supone que cambiar amarillo, esta sola línea debería representar esas 5 líneas que yo ya borré recién, ¿sí? Lo mismo voy a hacer aquí. Estas 5 líneas son exactamente iguales. Entonces, voy a borrarlas y voy a poner cambiar a amarillo. Se supone que nosotros cuando pongamos esto, tendría que llamar a un procedimiento que ejecute esas 5 líneas que yo borré. ¿Cómo hacemos para crear un procedimiento? Bueno, lo hacemos de manera muy sencilla. Antes del main, acá por ejemplo, vamos a definir un procedimiento en lenguaje C, poniendo, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero yo lo tengo que dar, poniendo void. Ponemos void y le vamos a dar un nombre a este procedimiento que contenga esas 5 líneas. En este caso lo tenemos que llamar de la misma manera que pusimos más abajo, que es cambiar a amarillo. ¿Sí? Esto de paréntesis, cierro paréntesis es importante porque ya van a ver por qué. ¿Sí? Bueno, entonces abrimos y cerramos acá, y todo lo que yo defina en esta área, void cambiar amarillo, va a ser lo que se va a ejecutar cada vez que
haya un llamado, como aquí, a cambiar a amarillo. O sea, que esta línea va a hacer que se ejecute lo que yo ponga dentro del void cambiar a amarillo. Y lo único que tengo que hacer aquí es pegar, control V, el código que había borrado anteriormente. ¿Sí? Ven que lo estamos acomodando un poquito. Bien. Yo lo que hice entonces fue crear un procedimiento llamado cambiar amarillo, que está entre estas llaves, entre estos corchetes. Nunca me acuerdo cuál es cuál. No sé por qué. Es años que llevo confundiéndome uno con otro. Y este procedimiento, llamar cambiar amarillo, se va a ejecutar, se va a llamar dentro del main cada vez que yo ponga cambiar amarillo, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, acá hay una línea que llama a cambiar amarillo y va a ejecutar esas 5 líneas. Y acá otra vez dice cambiar amarillo y significa que va a llamar también nuevamente y va a ejecutar esas 5 líneas que hemos definido aquí como el void cambiar amarillo. Vamos a ver si funciona porque hemos modificado el código de una manera muy profunda. Vamos a ver si funciona. Está el semáforo en verde, el semáforo A en verde y el otro en amarillo. Cambio a amarillo. Fíjense que la segunda línea es la que llama al procedimiento cambiar amarillo. ¿Sí? Y ahora tendría que llamar de nuevo a cambiar amarillo después de cambiar a rojo. A ver, ahí lo llamó. O sea que la primera línea que tenemos aquí, vamos a ver si lo puedo seleccionar acá. Esta primera línea que tenemos acá, que no lo puedo seleccionar lamentablemente. No me deja. Bueno, esta primera línea que vemos aquí, la segunda línea que dice semáforo en amarillo, fue llamado a través del procedimiento cambiar amarillo. Y esta otra línea que dice llamar amarillo de nuevo, fue la segunda vez que llamamos a cambiar amarillo. Después el while vuelve a reiniciarse y vuelve a llamar a cambiar amarillo nuevamente cuando sea llamado en ese momento. Bien. Esto que hemos visto acá es un procedimiento. ¿Sí? Un procedimiento. Cambiar amarillo. Pero aquí lo que tenemos es un procedimiento que nunca cambia. Fíjense que dentro del procedimiento semáforo A va a valer 2 y semáforo B también va a valer 2. Entonces siempre va a valer amarillo el semáforo A y el B. Pero podríamos meter en un procedimiento cuando cambia a verde, ¿qué es esto? Todo lo que estoy marcando acá es cuando cambia a verde. Y cuando cambia a rojo, no podríamos meterlo en un procedimiento. ¿Por qué? Porque ya el código adentro no es exactamente idéntico. En cambiar a amarillo es siempre idéntico porque siempre ambas variables se ponen en amarillo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para hacer que a través de un llamado a un código cambie parcialmente algo para definir esto de esta manera? Bien, eso se hace de otra manera, es más complejo y es usando funciones. Las funciones, a diferencia de los procedimientos, fíjense que acá el procedimiento tiene un comienzo y tiene un fin y ya está, ¿sí? Pero en el caso de una función es diferente, porque la función hace un llamado y tiene que traer un valor. O sea, yo le paso un argumento, le paso un valor y tiene que devolverme otro valor, ¿sí? Bueno, para definir funciones, que es lo que nos permitiría hacer esto, igual aclaremos que el código ya funcionaba antes de ponernos con esto de procedimientos y funciones, ¿sí? Pero yo lo voy a explicar para que ustedes lo sepan. Cuando trabajamos con funciones, la diferencia es que en vez de definirlo como void, que es como lo habíamos definido aquí, en este caso lo vamos a definir igual que el main. De hecho, el main funciona como si fuera una función. ¿Vieron que cuando nosotros queremos terminar de ejecutar el código, ponemos return? Bueno, nosotros vamos a definir ahora una función propia, ¿sí? Que podríamos definirlo como semáforo. Vamos a poner int semáforo y lo vamos a definir muy parecido a como está definido el main, ¿sí? Ahora bien, abro llave y cierro, ¿sí? Bueno, hice macanas. A ver dónde está la llave. Acá. Ahí cerré. Ahora bien, lo interesante es que
dentro de esto ya no es un procedimiento, esto es una función. Yo puedo definir aquí argumentos que puedo pasar como parámetros a esta función, ¿sí? Por ejemplo, yo podría definir acá por ejemplo, podría definir que le paso como argumento a la función semáforo una variable que la defino acá, sem_a, lo estoy llamando diferente al otro, coma, sem_b. Esto me va a permitir que, por ejemplo, si yo, en vez de poner todo esto que pusimos aquí, pusiera un llamado a la función que acabo de definir como semáforo, yo podría pasar como argumento entre paréntesis, por ejemplo, 5,10. Fíjense que yo estoy llamando a una... Bueno, estoy llamando a semáforo, entre paréntesis 5,10, y semáforo es una función. Es la función que definimos acá. Bueno, cuando se ejecute la función semáforo, ¿sí?, lo que va a suceder es que el 5 que pasé entre paréntesis va a definirse como esta variable llamada sem_a. Y el 10 que puse al lado como argumento aquí entre paréntesis va a valer sem_b. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar esos argumentos que los defino aquí, cuando llamo semáforo, puedo definir cambios dentro de este código para que se adapte a una manera o a otra manera. Yo puedo hacer que, como sem_a y sem_b son parámetros que se pasan como argumentos a la función semáforo, yo dentro de este código podría decir, no sé, printf, o podría decir sleep, paréntesis, sem_a. Entonces, o vamos a poner un solo argumento para que entendamos mejor. En vez de poner dos argumentos como puse aquí, estos se llaman argumentos, vamos a definir solamente, por ejemplo, tiempo. Tiempo. Semáforo va a recibir como argumento solamente el tiempo, ¿sí? En este ejemplo nada más. Y acá, cuando llamo semáforo, en vez de poner 5,10 voy a poner solamente paréntesis 5. Estamos definiendo que el semáforo esté encendido 5 segundos, por ejemplo. Bueno, acá ya estamos poniendo que dentro del int semáforo se hace un sleep de sem_a, que obviamente en este caso valdría 5 segundos. Si yo a semáforo en vez de ponerle 5 pongo 50, se va a llamar a la función semáforo y este sleep se va a hacer durante 50 segundos. ¿Sí? Una vez que terminamos con el código del semáforo, podemos hacer un return, ¿sí? Si no queremos devolver absolutamente nada, podemos poner return o return 0, ¿sí? Pero también yo podría pasar como argumento un valor específico. Entonces yo podría decir que retornar o devolver 40. Bueno, yo podría decir que en vez de llamar a semáforo paréntesis 50, yo podría definir una variable es igual a semáforo entre paréntesis 50. Esto lo que va a hacer es que la variable va a valer lo que retorne la función semáforo. ¿Me explico? Entonces, esta variable va a valer 40, simplemente porque el return está devolviendo 40. Pero ese 40 podría ser otra variable, podría ser otro estado. Bien, yo les dejo abierta, digamos, la posibilidad de que ustedes, si quieren, no es obligatorio, puedan utilizar funciones para modificar el código repetitivo del cambio del semáforo utilizando funciones, si quieren. Si no, simplemente busquen la manera de hacerlo a través de procedimientos, que es más sencillo, como verán es mucho más sencillo, pero quería explicarles funciones para que sepan que es una herramienta realmente muy útil en lenguaje C y que nos va a permitir trabajar de manera muy cómoda con esto de pasar argumentos y devolver argumentos. Bueno, pero si lo hago yo no tiene sentido. La idea es que ustedes piensen cómo aprovechar el llamado, como en este caso. Vamos a suprimir un poquito para que sea más entendible esto. Hacemos una tabulación, así podemos ver mejor la función
Ahí está. Esta sería la función semáforo, ¿sí? Recibe como argumento 50, porque es lo que define como tiempo. Es más, podríamos hasta hacer un printf acá de tiempo, que es el 50 que se le pasó como argumento cuando se la llamó a la función aquí, ¿sí? Bueno, y después obviamente variable va a valer 40 porque es lo que hace de retorno el comando return, ¿sí? Pero bueno, esto es funciones. Muy complejo, pero mucho más amplio es lo que podemos hacer con esto. El ejercicio que yo voy a plantear, no les voy a pedir que usamos una función, simplemente que busquen la manera de optimizar el código, ¿sí? De acuerdo a todo lo que hemos visto durante las anteriores clases. ¿Qué cosas podemos aportar? ¿Qué cosas podrían modificar para hacer que este semáforo sea más eficiente? ¿Sí? Me gustaría que me manden algún código modificado de alguna manera para que este semáforo funcione mejor de lo que ha funcionado hasta acá. Pueden usar funciones, pueden usar procedimientos solamente, pueden usar comando if, no usen for porque en este caso no tiene sentido, pero si ustedes ven que de alguna manera les parece cómodo utilizar un if o for en alguna de estas cosas, porque muchas de estas cosas se podrían haber resuelto también utilizando comando if para la toma de decisiones, lo dejo a criterio de ustedes. Yo simplemente quiero que apliquen lo que hemos visto durante todas estas clases en un ejemplo modificando este código de semáforo, ¿sí? Y que ustedes comprendan, ¿sí?, cómo se define el funcionamiento básico de un semáforo con este código que yo les dije. Así que mándenme el código del semáforo tal cual lo hice yo, pero modifíquenlo con algo que ustedes consideren oportuno modificar para mejorar el funcionamiento de la visualización o de lo que sea de este semáforo, ¿sí? Bien, damos por finalizado la clase. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la preguntan, ¿sí? Adiós.